Las tasas de interés no vuelven a bajar. Bajaron, llegaron a un punto, vuelven a subir y allí se han quedado. ¿Cómo está la confianza de los consumidores frente a esto? ¿Cómo están las ventas? ¿Esto ha frenado las ventas o seguimos realmente en un estado donde las ventas van a continuar subiendo en los Estados Unidos? ¿Qué está pasando con ese comprador? ¿Realmente está viendo un mercado que le favorece o está actuando dentro del desespero y está tomando acciones porque saben que el futuro puede ser peor, que el futuro puede ser incierto? Adicionalmente, ya estamos a 2 semanas, solo 2 semanas de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos y muchos compradores, muchos vendedores tienen eso en su mente. ¿Esto está afectando realmente el mercado? ¿Serán 2 semanas de tranquilidad o serán 2 semanas de especulación, de muchísimos comentarios, de muchísimas estadísticas que nos van a brindar lo que viene a ser los próximos 4 años? Esto es lo que vamos a ver, como siempre, en el podcast del día de hoy. Vamos a hacer un repaso de todo lo que tiene que ver con la realidad del real estate en los Estados Unidos, porque hay muchas situaciones sucediendo y muchísima expectativa por lo que va a suceder ya a puertas de elecciones presidenciales y el 2025. Como siempre, mi persona, Gabriel Peroso, estoy acompañado con mi amiga y socia Yenixa Molina, es un placer estar con ustedes. Jenny. Ya estamos a la vuelta de la esquina de las elecciones presidenciales con 2 candidatos que han hecho ofertas en lo que tiene que ver con el gran tema de la asequibilidad de la vivienda, pero adicionalmente tenemos unas tasas de interés que bajaron por los recortes de la Fed, volvieron a subir y se han quedado arriba. Cuéntanos, ¿las ventas realmente siguen como venían? ¿Las ventas se han detenido? ¿Qué está sucediendo en el mercado de los Estados Unidos en este momento? Pues fíjate, las ventas pendientes, cuando los intereses bajaron en septiembre 11, alrededor de septiembre 11 bajaron los intereses alrededor del 6.10%. Las ventas se aceleraron. Habían muchos compradores preparados que simplemente salieron al mercado a buscar las propiedades que querían comprar y entramos en un mercado donde existían el aumento de ventas pendientes. ¿Qué sucede? La primera semana de octubre los intereses subieron y eso afectó a muchos compradores que aún no habían entrado en contrato. Las ventas pendientes siguen aumentando, pero sí se observa en el mercado cierta lentitud de esas personas que no lograron encontrar propiedades y entrar en contrato, realmente se están absteniendo ahorita de salir a buscar propiedades con la esperanza de que las tasas de interés vayan a bajar. En este artículo de Redfin dice, las crecientes tasas hipotecarias aún no han frenado las ventas pendientes, totalmente cierto. Si vemos aquí, las ventas de las viviendas están aumentando alrededor de un 3.2% interanual. Para ir en detalle aquí abajo de las tasas de interés, sí es cierto que las tasas aumentaron la primera semana de octubre, pero si tú las comparas con el año pasado, vemos que venimos de una tasa hipotecaria del 7.69%. Realmente se aumentaron, pero si tú las comparas con el año pasado, aún están bajas, realmente salimos ganando. Y si eso lo vemos reflejado en el pago mensual, aquí abajo lo vamos a ver, el pago mensual de una casa hace un año estaba fíjate, esto es 2.566 a una tasa hipotecaria del 6.32. Estamos pagando un 4.5% menos hoy en día. Esas son las razones por las cuales las ventas pendientes no han disminuido y realmente la aceleración frenó, pero eso no quiere decir que hayan disminuido las ventas pendientes. Sí, es una situación, Jenny, de optimismo. Creo que hubo en algún momento la gente con el optimismo de entrar. Consejo que nosotros dábamos, hay que estar preparados porque van a haber ventanas de tiempo muy cortas para que las tasas puedan bajar y había que estar preparado. Creo que la gente que entró allí aceleró esas ventas y hizo buen negocio, porque creo que fue un momento de tasas un poco más bajas y cierta incertidumbre que ahora no la tenemos y quizás volvamos a ver un escenario como este después de los holidays, después de los festivos de diciembre, empezando el 2025. Esperemos que la primavera 2025 ya sea un escenario normal. Sí, Yo quería, sí, sí. inclusive después de las elecciones, Gabriel, inclusive después de las elecciones puede ser que exista un momento así, pero nuestro mayor consejo es no tratar de adivinar al mercado. Realmente existen tantos factores que influyen en el mercado
que para ti es difícil predecir cuál es el momento ideal de entrar en él. Lo correcto es estar preparado y si encuentras una casa que se ajusta a tus necesidades, entrar en contrato. Esa es nuestra opinión, porque como lo dije hace unos momentos, si comparamos el mercado de hoy con el de hace un año, estamos mucho mejor. Sí, yo no soy muy tan optimista que después de las elecciones, Jenny, porque uno de los factores que más ha afectado las tasas hipotecarias ha sido el recorte de la Fed. La Fed es- trajo la posibilidad de un recorte de tasas, bajaron las tasas, la Fed recortó, pero lo que es el escenario laboral es lo que más ha afectado la decisión de la Fed. El empleo sigue muy fuerte en los Estados Unidos y viene una época de mucho empleo que es noviembre, diciembre, donde se da mucho más trabajo. ¿Por qué? Porque los holidays o esta etapa de vacaciones y etapa de consumo de bienes hace que efectivamente tanto servicios como bienes aumenten y exista mucho más empleo. Eso va a hacer que veamos más sólido lo que tiene que ver con empleo y por consecuencia más problema inflacionario, o sea, la inflación con muchísima más presión. Yo no veo que luego de las elecciones realmente podamos ver un escenario de calma que permita que las tasas de interés se relajen y bajen. Yo creo que hay que esperar a ver resultados de la inflación luego de diciembre y en ese punto podemos ver que las cosas vayan a cambiar. Yo quería Mira, agregar precios, Jenny. Tengo en cuanto a precios, justamente cómo los precios han venido tranquilizándose después de todos los problemas que tuvimos. Aquí tenemos desde el 2000 hasta hoy, esto es lo que tiene que ver con Zillow, y estamos viendo que los precios en septiembre marcaron un menos 0,2% a nivel de los Estados Unidos. El promedio normal en un mes de septiembre es 0,2 en positivo, estamos en 0,2 en negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que efectivamente estamos con precios un 0,4% más bajos que lo que ha sido el promedio. Ya veníamos en agosto donde estábamos igual, 0,4% más bajo del promedio. Aquí estábamos 0,4% más bajo del promedio. Aquí estábamos 0,5% más bajo del promedio. O sea, efectivamente, los precios están dentro de la tendencia, pero más bajo que el promedio. ¿Qué quiere decir la tendencia? Precios que subieron durante la primavera, precios que se comienzan a desacelerar en el verano, precios que se desaceleran completamente en el otoño y precios que ya son totalmente negativos, como lo podemos ver aquí en el invierno. Eso es lo normal para los Estados Unidos, pero estamos viendo una tendencia normal, pero 0,4% más abajo de lo que es el histórico. O sea, efectivamente sí existe un enfriamiento de lo que es el sector vivienda, que ya lo sabemos, pero se mantiene la tendencia, no hay brincos, no hay sorpresas. Vamos a ver qué pasa, porque la bajada de las tasas de interés fue en septiembre, vamos a ver qué sucede en octubre, noviembre, diciembre, donde es la etapa del año donde está más especulativo por ese recorte de la Fed. Sin contar que la Fed puede reunirse, se va a reunir efectivamente el día después de las elecciones y podría tomar alguna decisión. Eso es lo que respecta a precios. Luego, Jenny, yo quería mostrarle esto es de la Universidad de Michigan y es la expectativa de la situación financiera. Un poco ellos miden cómo la gente percibe la situación financiera en este momento y estamos a los mismos niveles que teníamos en el año 2013. O sea, estamos percibiendo, básicamente es un estudio de encuestas y la gente percibe en este momento que estamos ante una recesión. O sea, el sentimiento de la gente está en base a que no se puede hacer nada porque el empleo está débil, o sea, puedes perder el empleo, los precios suben, las casas no las puedo comprar, no me puedo permitir gastar de más porque el endeudamiento es muy alto y la percepción en general es de recesión. Esto indica que ese sentimiento en la población podría variar por dos razones: elecciones presidenciales y podría variar por los festivos. Ya cuando la gente entra en festivo, cambia ese mindset, cambia la mente de la gente y podríamos entrar allí. Y además las elecciones. Ese tema de las elecciones, sé que tienes algo que contribuir justamente en qué está sintiendo la gente respecto a eso, Jenny. mira, una encuesta que hizo Redfin y casi la cuarta parte de los potenciales compradores de vivienda dice que está esperando a que pasen las elecciones para tomar decisiones. De esa cuarta parte, es interesante leer esto, el 26,1 dijo que está esperando el plan de asequibilidad de Harris y el 15,9 dijo que está esperando el plan de asequibilidad de Trump.
Eso básicamente, hay personas, un gran número, uno de 4, está esperando qué pasa con la economía, quién es el presidente, qué lineamiento va a llevar el país para tomar la decisión de comprar, y de esa una porción simplemente está esperando plan de asequibilidad para ver de qué manera puede obtener algún tipo de ayuda, se puede decir, para comprar la propiedad. Es interesante ver cómo, tú lo acabas de decir, Gabriel, y lo hemos dicho en algunos podcasts, que históricamente hablando, las elecciones no marcan pauta en intereses, tampoco marcan pauta en precios de propiedades, pero el miedo de el incierto de qué lineamiento llega al país hace que las personas se restrinjan de la decisión de comprar una propiedad. Sí, hay que ver que ese sentimiento cómo varía. Adicionalmente, entendamos, Jenny, que quien gane las elecciones no toma posesión al día siguiente. Estamos No. hablando de que hay que esperar algunos meses, unos 3, 4 meses, para que empiece a haber no solo la toma de posesión, sino la implementación de política. Entonces hay que ver si esta cuarta parte de la población que está esperando que suceda algo con Harris y este 15 o 16% que suceda algo con Trump, una vez que se defina el presidente, sea Trump, los de Harry tomen iniciativa, o sea Harry, los de Trump tomen iniciativa y empiezan a decir, bueno, ya se despejó mi duda, ya no espero más, voy a hacerlo, o efectivamente, ahora voy a esperar qué va a pasar con el nuevo presidente y vamos a ver cómo se implementa esto. O sea, que estaríamos viendo una activación ya para quizás abril, mayo del año que viene. Y que adicionalmente estos planes demoran tiempo en ser ejecutados y actualmente existen ayudas, existen planes a nivel de condado, a nivel de bancos, inclusive en negociaciones con compradores y vendedores se encuentran ayudas de este tipo. Entonces realmente quizás sí tenga sentido esperar a las elecciones por el tema de incertidumbre, pero lo que es la ayuda, yo creo que hoy se puede encontrar. En este mercado nosotros hemos encontrado ayuda para muchos de nuestros clientes, y realmente el tema asequibilidad y ayuda no creo que sea realmente algo que te debe limitar a la hora de comprar una propiedad. Hablando de asequibilidad, justamente, Jenny, podemos ver este gráfico donde la ayuda se necesita. Este gráfico hecho por la Reserva Federal de Atlanta nos está hablando de que se necesitan $120,000 de ingreso para poder calificar a una casa promedio, mientras que el ingreso, sí, necesita $120,000, pero el ingreso promedio en los Estados Unidos estamos hablando de que es de $85,000. O sea, hay un gap aquí muy importante, estamos hablando de un 30% del ingreso, donde no llega. Yo gano aquí y necesito esto. O sea, realmente estamos hablando de que este es el ingreso promedio de los hogares, no estamos hablando de ingreso promedio de las personas. O sea, esto prevé que ya son matrimonios o hace una mezcla entre solteros, casados, ingresos conjuntos, y es muy complicado, Jenny, porque se necesita ayuda. O sea, no hay manera, la asequibilidad está totalmente rota. Claro, y probablemente este gráfico, cuando hablas de lo que es la compra de la propiedad, los números están sacados con un 20% de down payment, que es el promedio. O sea, realmente el down payment es elevado y sí se necesita ayuda. Y lo vuelvo a repetir, la ayuda en estos momentos se está consiguiendo a través de negociaciones. Se consigue. Sí, o lo que tiene que ver con preconstrucción. Justamente hablando de ese tema, estamos viendo, Jenny, un enfriamiento también de las compras en el mercado de preconstrucción. Aquí este gráfico nos está demostrando cómo hay la cantidad de casas por comunidad que están por vender o no vendidas cuando la comunidad es terminada por el constructor. O sea, esto miden, se termina una comunidad, ¿cuántas casas le quedan por vender al constructor? Y estamos hablando de que en este momento quedan 2.4 casas por vender, en los mismos niveles que teníamos en el año 2012. ¿Qué quiere decir? Que las casas se están vendiendo más lento por parte del constructor. Esto refleja que el constructor empieza a perder confianza, es decir, yo sigo construyendo y voy a vender. Entonces es un círculo que no termina bien, Jenny. O sea, lo que estamos viendo en algunos puntos depende de la zona donde esté,
Pero ¿qué pasa? El constructor dice, yo no construyo porque no me aseguro que la gente me lo pueda comprar. ¿Y por qué no me lo pueden comprar? Porque la asequibilidad no los deja. Pero resulta que uno de los problemas de la asequibilidad es el inventario. Como no hay suficientes casas, las casas que no, como no hay tantas casas disponibles, los precios no bajan o no hay competencia. Entonces el constructor no construye porque no vende. Empieza un círculo complicado que tiene que irse relajando con la bajada de las tasas de interés y va a ir dependiendo de cada ciudad y cada zona. O sea, es un tema que no ayuda y esto lo complementa, que tiene que ver con los permisos de construcción. Estos son los permisos de construcción, la línea roja que vemos son la cantidad de permisos de construcción que tenemos esto es a septiembre del 2024, y la línea azul nos demuestra las casas que están bajo construcción. ¿Qué pasa? Estamos viendo cómo las single family están pidiendo más permiso y la construcción ha ido descendiendo, pero efectivamente va a subir porque hay más permiso. O sea, la tendencia de los single family es que se va a mantener una línea de construcción importante en single family y van a seguir inyectándose aproximadamente 650,000 viviendas de single family anualmente. ¿Qué pasa con respecto a las unidades multifamiliares de más de 5? Pueden ver cómo ha ido disminuyendo la cantidad de unidades multifamiliares, pero los permisos de construcción han caído mucho más. ¿Qué quiere decir? Que la confianza del constructor en el tiempo, Jenny, se está frenando respecto a los multifamily. Hay muchos multifamilies en los Estados Unidos y ellos están frenando la construcción, lo que no va a inyectar más unidades al mercado de renta. Esto puede verse traducido en aumentos de renta quizás en 2 o 3 años. O sea, un poco la confianza varía desde el punto de vista del constructor. Cuando no puede vender todas las casas y adicionalmente está pidiendo menos permiso para los multifamily, está pidiendo un poco más de permiso para los single family, la situación de inventario sigue siendo una situación complicada. Yo Claro, no pero sé, sí. sí, esto a su vez lo vemos nosotros y realmente lo vemos a menudo, lo estamos viendo diariamente, se traduce en una oportunidad para el comprador. Porque al tener este exceso, o digamos, o esta lentitud en la venta de las propiedades, encontramos ofertas muy buenas y sabemos que los preconstructores también te ofrecen financiamiento a tasas que son bastante adecuadas, inferiores a las del mercado, y eso te ayuda a ti como comprador. Entonces, realmente toda esta situación se traduce en una mejor oportunidad para ti y negociar, nos puedes llamar, nosotros podemos hacer el trabajo aquí en todo lo que es la Florida y realmente lo veo y lo hemos visto como una muy buena oportunidad. Sí, por último quiero mostrar, Jenny, cómo ha cambiado la aceleración de los precios en los Estados Unidos. Este gráfico nos muestra el aumento de precios en los últimos 5 años. Estamos hablando de Florida con un aumento de precio del 62%, o sea, las unidades en promedio de 242 subieron a 393. Estamos viendo como todo Estados Unidos, mira, Montana subió un 68, California 44, toda la parte aquí del este de los Estados Unidos 60, 55, 62, Texas 42, pero cuando enfrentamos esto, Jenny, al último año, mira la diferencia, 0.5, 2.8, Texas disminuyó en el último año el precio promedio, California 4.3, Nevada 5.5, podemos ver 62 en 5 años y el último año en la mayoría no llega ni al 3%. O sea, realmente los precios sí detuvieron su avance de manera importante en todos los Estados Unidos. De una manera que va a hacer que por precio no deberíamos preocuparnos en el 2025. Ya el tema es poder controlar tu ingreso y poder controlar adicionalmente las tasas de interés que deberían empezar a estar en los niveles de 6 a 5.5 por cómo está funcionando la economía en este momento. Entrando en tasas de interés, Jenny, como último punto del podcast, como siempre, vamos a hablar de cómo cerraron las tasas de interés. 6.68, no hubo variación. Podemos ver aquí el gráfico, se mantuvo de 6.64, 6.2, 6.3, 6.8. Subieron ligeramente, la confianza está totalmente quieta, tanto en Wall Street, tanto en los bonos, tanto en tasas de interés hipotecaria. Todo está, y esto sí es completamente cierto, a expectativa de las elecciones presidenciales, porque ni la Fed ni ningún actor de la economía en este momento se está atreviendo a hablar. Sobre todo, Jenny, porque tenemos una de las elecciones presidenciales más cerradas de la historia de los Estados Unidos. Realmente las encuestas han mostrado que efectivamente en algunos momentos Harry en general se mantiene arriba, en otros momentos Trump se mantiene arriba, y esto a nivel de
un país como los Estados Unidos, donde no es el voto directo el que elige al presidente, sino es ese voto indirecto de colegios electorales, puede inclinar la balanza el mismo día de las elecciones. Entonces, Sí. es complicado lo que va a suceder a nivel de la economía porque nadie está confiando en un posible ganador 2 meses antes de las elecciones, algo que pocas veces ha pasado en la historia de los Estados Unidos y lo estamos viendo. Jenny, ¿algunas palabras de cierre para el podcast? Mira, mis palabras son prepárate, vemos cómo el mercado está entrando. Yo diría que estos son los últimos movimientos inesperados antes de que llegue la estabilidad para la compra de propiedades. Y lo comentábamos antes de comenzar el podcast y yo decía, realmente considero con este ejemplo que tuvimos en septiembre, que los intereses bajaron un poco y cómo se aceleró el mercado. Probablemente cuando lleguen los intereses a las tasas del 5.5, 5.8%, el mercado se va a acelerar nuevamente y no vas a tener la capacidad de negociación que tienes hoy en día. Mi consejo, prepárate cuando encuentres la propiedad que se ajusta a tus necesidades y que tú puedas pagar, entra en contrato. Ese es mi consejo. Ese es el consejo que tenemos nosotros. Siempre la compra de un inmueble es preparación y no preparación de 15 días antes, es preparación financiera, 1, 2 años antes, saber cuál es tu situación y sobre eso trabajar con especialistas que realmente te vayan dando el paso a paso para que minimices la mayor cantidad de riesgo, que es lo que nosotros buscamos en estos podcasts y lo que buscamos con nuestros clientes día a día. La transparencia y la honestidad de que ellos sepan qué tienen enfrente y de esta manera puedan lograr ese exitoso paso de comprar una unidad de vivienda, sea para invertir o sea tu primera vivienda. No dejes de darle like a este podcast con el pulgar hacia arriba, no dejes de compartirlo si sabes que a alguien le puede interesar esta información, sería genial que se lo des para que entienda esa transparencia en el mercado. Por último, no dejes de suscribirte, puedes suscribirte y así no te pierdes nada de nuestro podcast y puedes contactarnos en cualquiera de los números telefónicos que están debajo de este video, haciendo nuestro curso, cualquiera de esos canales son válidos para comunicarte con nosotros. Muchísimas gracias una vez más. ¿Dónde vivir en Miami Real Estate? Transparencia total.